que tiene fondo, cuerpo y antro y 2 curvaturas. Eso creo que ya lo tienen ustedes por demás. Este es un dato importante para cuando hablemos de úlceras y para cuando hablemos de cáncer. ¿Por qué? Por estas ubicaciones, la curvatura menor, la curvatura mayor, el antro y el cuerpo, que es donde normalmente se localiza más adelante cuando hablemos de cáncer. Pero para que se vean, para que se acuerden un poco. ¿Ya? ¿Cuántos están? No hay nadie. Hola, ¿quiénes están ahorita en la sala? Doctor, estamos 20 personas. Bueno, pero solamente 6 como siempre. Límite superior el cardias, límite inferior el píloro, los esfínteres que sirven para fijación y también sirven para entrada y salida de contenido. Las paredes, las características, como verán, las fibras longitudinales, circulares y las oblicuas. Esto es importante para cuando vean, cuando hablen ustedes de cáncer y se acuerden sobre la metástasis. Esto también es otro dato importante, las arterias, para cuando hablemos de hemorragia digestiva. 3 ramas del tronco celíaco, la gástrica izquierda, la hepática común, que da la gastroduodenal y la gastromental, y la esplénica, que da las gástricas cortas. ¿Esto para qué? Pues es la que se abre al momento del sangrado y cómo vamos a actuar. ¿Lo ven? Súper sencillo. En realidad, fisiología, no les pregunto mucho, porque hay muy poco. Quiero preguntarles más de la clínica. Además, igualito, elegidos que digan presente. Ahora vamos a hacer la lista de Schindler, ¿ya? Para ver quiénes están, porque creo que no están todos. ¿Qué se pasa? Por si acaso a tu pendrive ya he pasado todito esto. Bueno, secreción, vámonos directamente a gastritis. Todo esto lo tienen por adelantado para que vuelvan a leer. Aquí está gastritis. La gastritis es el proceso inflamatorio de la mucosa gástrica, que puede estar clasificada según el tiempo en aguda y crónica. Las características histológicas, enatematosa, petequial, crónico. Crónica permite actualmente la clasificación, permite decir crónica o aguda, más que todo gastritis crónica, por los nuevos tipos de tinciones que tenemos y la microscopía que existe a nivel, o sea, no la microscopía, perdón, sino el lente en aumento que tiene actualmente los endoscopios, que nos permite ver las características de la mucosa en forma más directa. La distribución anatómica, si es del antro, del cuerpo, del fondo, curvatura mayor o menor, y según la etiología patógena, la causa, microorganismo. Las gastritis agudas, la mayoría de estas, si no todas, son por HP, el H. pylori. Las otras pueden ser de tipo bacteriana, dentro de estas, el HP es más común. La flegmonosa, que está más presente en pacientes con enfermedades sépticas, en quienes se presenta una lesión gástrica importante, que es, alguna vez se han raspado el brazo en la pared, ¿no veis? Se les pela el cuerito de encima, la piel. Similar a esta es la flegmonosa, donde se esfacela la mucosa al mero contacto o a la distensión con el aire en la gastritis de este tipo. Es más común en los pacientes con sepsis y más aún con sepsis a gérmenes anaeróbicos. Micobacterias, la tuberculosis es la más común, la sifilítica, las virales, las gastritis herpéticas y por citomegalo, que son presentes. Las gastritis parasitarias. ¿Qué parásitos pueden producir gastritis, chicos? Hola. Silencio total. Hello. ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. Y no hay nadie. ¿Qué parásitos producen gastritis? Que pueden producir lesión de la mucosa.
Efi, la única. El resto, el resto. ¿Qué parásitos creen que pueden producir gastritis? Menos frecuente, pero puede ser cuando migra el ascaris, lesiona la mucosa, puede ser. ¿Qué otro parásito? Excepcionalmente las estrongiloides, si es que migran hacia arriba. Y las fúngicas, de estas la más común, sí, las gastritis micóticas en pacientes sépticos terminales por cándida. La gastritis crónica atrófica crónica es de dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A es autoinmunitaria, predominantemente en el cuerpo del estómago. La tipo B es la que está relacionada directamente con el HP y se presenta más en el antro. De ahí la importancia. Cuando tienes un proceso inflamatorio severo, hemos visto en endoscopia con algunos de ustedes, no con ustedes, no, pues ven, han de vivir en endoscopia ustedes, algunos. De los que están yendo a clases, algunos si quieren podemos conversar para que puedan ir alguna vez a hacer endoscopia conmigo y puedan ver esto, si les parece. ¿Quieren? Me Sí, avisan. doctor. Porque es importante diferenciar esto cuando uno evalúa en la endoscopia, cuando es del cuerpo y fondo, piensas más en autoinmune. Y las del antro son básicamente por el ICOP juntamente con las úlceras. Menos frecuentes la linfocítica, como junto con la eosinofílica, son gastritis de tipo alérgicas en los pacientes atópicos. La enfermedad de Crohn excepcionalmente tiene presentación gástrica, pero puede estar ahí. Puede. Porque recuerden que la Crohn afecta de boca al ano. La sarcoidosis, que es menos común, y la gastritis granulomatosa aislada, como en la Wegener, sí o si no, en las gastritis menos común, las tuberculosas, las histoplasmóticas, son menos comunes. La aguda infecciosa del HP es el más común. No les voy a hablar sobre el HP porque ustedes ya lo conocen por microbiología. Esta puede progresar hacia una gastritis crónica. De ahí la importancia de este germen. Tiene dolor epigástrico, náuseas, vómitos, malestar. Cuidado, estén saliendo de acá y esta noche después de clase estén diciendo de que tienen gastritis, que sí, por el estrés pueden tener, pero hay que diferenciar. Histológicamente, este es un dato importante cuando uno lee el reporte anatomopatológico, el infiltrado neutrofílico y el edema e hiperemia de la mucosa y la submucosa. Las infecciones bacterianas o gastritis flegmonosa, rara pero fatal, lo que les decía, en pacientes sépticos y generalmente son por gérmenes gram negativos más que gram positivos, con mal pronóstico. Infiltrado inflamatorio difuso y necrosis de la mucosa. En los pacientes sépticos se va a ver esto y alguna vez van a ver las gastritis isquémicas en los pacientes con trombosis venosa o trombosis mesentérica. Si van algunos de ustedes, algún momento, excepcionalmente tenemos, pero hemos visto pacientes así, adultos mayores. Los que tienen mayor riesgo son los ancianos, los alcohólicos y los inmunosuprimidos. Y como verán, acá, estreptococos, estafilococos son menos frecuentes los estreptos. Pero sí las colis, los proteos y los virus y gérmenes gram negativos. Este es un error, perdón. Ay, mira, debería haber sacado esto. Esto no es mucosa gástrica, esto es mucosa intestinal, esto es duodeno. Por si acaso es un error, perdón, me he equivocado. Esto sí es estómago. Acá tienes una gastritis edematosa. Se ven los pliegues. Bueno, acá no han distendido mucho. Y no se distiende mucho porque aquí hay una úlcera en este lado. Miren, entonces es una úlcera. Y aquí abajo parecería que hubiera. Y esta es una gastritis con pliegues gruesos y aquí como adoquinados. ¿Conocen el adoquín? Bueno, antes la calle que sale al gastro tenía como unas losas así hexagonales.
no sé si se acuerdan, y la Venezuela también. Tal vez ustedes ya no han conocido, pero esos eran los adoquines, son como unas losas de cemento gruesas que con eso ponían en vez de asfalto, se ponía eso. Y este es el aspecto que tiene de acá. Aquí hay un tema. ¿Ven este puntillado rojo? Es el proceso inflamatorio importante que existe a nivel de la submucosa en todo esto. La gastritis aguda por AINE, muy común en pacientes adultos mayores y en personas que utilizan AINE por cualquier razón, principalmente en enfermedades autoinmunes o artritis. Hay una lesión de la mucosa por efecto tóxico directo del epitelio. O sea, el AINE, porque necesita los AINES un medio ácido para ser absorbido, por eso es que van al estómago. Y esas producen lesión directa sobre la mucosa, dañando la mucosa, disminuyendo la capa acuosa y la capa mucosa de la superficie y por ende lesionando la misma mucosa. También en forma indirecta, por efecto directo del AINE como mecanismo de su absorción, o sea, efecto de primer paso y efecto directo, inhibe la síntesis de prostaglandinas, se aumenta la adhesión de leucocitos al endotelio vascular. Esto hace a su vez que disminuya la capa basal y esto disminuye la llegada de prostaglandinas a esta, hacia la basal, por ende menor restitución del epitelio y mayor daño hacia la mucosa. ¿No ve? Y al bloquear estas, las prostaglandinas, se disminuye la liberación de bicarbonato y mocos, el espesor del moco es menor, se inhibe la secreción y la formación de células, tanto en la basal como en la superficial, y el flujo sanguíneo mucoso se mantiene, pero con menos protección. Ese es un efecto directo del AINE. Ustedes ya lo saben eso por fármaco. Y lo que sucede es esto. Se sintetizan fosfolípidos de membrana a través de la fosfolipasa A2, forma el ácido araquidónico y va de las dos vías. La COX-1 que es trófica y la COX-2 que es inflamatoria. En la COX-2 intervienen macrófagos, leucocitos, fibroblastos y daño endotelial profundo, con alteración y disminución de la secreción de prostaglandina I2, E2, por ende, un proceso inflamatorio importante, alteración de la mitogénesis y alteración de la formación del hueso. Estos son los efectos netos del bloqueo COX-2. Y en el bloqueo COX-1 se alteran los tromboxanos, A2, la prostaglandina I2 y la E2, igual que acá. Pero se produce se respeta la integridad de la mucosa con alteración en la agregación plaquetaria y puede haber un daño en la función renal. Esto lo saben ustedes por farmacología. Factores de riesgo en estos pacientes que van a producirse o van a presentar úlcera péptica o tienen úlcera péptica previa. Generalmente son pacientes adultos mayores que utilizan por problemas articulares AINES y en estos pacientes o tienen una úlcera nueva por el AINE o tienen antecedentes previos de úlcera. Son de pacientes de más de 75 años o más de 70. Usan dosis elevadas de AINES por bastante tiempo, además asociadas a la utilización de esteroides y anticoagulantes, que esto prolonga el efecto del antiinflamatorio. Independientemente, evaluar también esto, el uso de tabaco y el alcohol, como les decía el primer día, es bueno para todo el tubo digestivo de la boca al ano, porque producen disminución del aporte sanguíneo, estos dos, lo cual hace que a la vez disminuya la llegada de prostaglandinas y factores de protección, ¿no ve? Independientemente de que estos pacientes adultos mayores pueden tener infección por HP. Bueno, acá hay una pequeña reseña de lo que es. El ibuprofeno tiene riesgo bajo. Mediano el naproxeno, la indometacina es una de las que más daño gástrico produce. Al igual que el keto y el piroxicam, por eso es que tienen que ver. Ahora, aquí se evalúa. Si ustedes evalúan riesgo-beneficio, el diclofenaco tiene menos riesgo de desarrollar úlcera, pero mayor riesgo de producir daño renal, o sea que mucho cuidado con eso, ¿ya? La gastropatía hemorrágica erosiva o de estrés, como la que les mostré, donde se veían los puntitos rojos, ¿no ve? Son múltiples zonas, van a encontrar un estómago con, si vale el término, islas como de sangre, focos hemorrágicos con erosiones, con pequeñas heridas, que estas solamente toman la mucosa y la submucosa.
El diagnóstico más común por endoscopia, la biopsia, como dice, no evidencia signos de inflamación, solamente va a decir extravasación sanguínea a nivel de la mucosa y de la submucosa. Muchas veces la causa más probable es la isquemia de la mucosa por cualquier causa, llámese edad, uso de AINES o bajo flujo, cigarrillo, alcohol, acompañada de hiperacidez. Muy común en estos pacientes con quemaduras extensas, politraumatismos, choque séptico y falla multiorgánica, perdón. El objetivo es disminuir la secreción gástrica con antagonistas H2 o IBPs para evitar una hemorragia masiva o si está hay una hemorragia persistente o importante, podemos utilizar análogos de la somatostatina para poder disminuir el flujo y controlar el sangrado. Esta es, miren, acá hay una úlcera, estas son úlceras, pero es la famosa gastritis hemorrágica. Se ven focos aquí abajo. Si tú tomas una biopsia de uno de estos focos, te va a reportar extravasación sanguínea. Y esto que ven acá son úlceras para adelantar. ¿Preguntas, chicos? Hola. Ahora ya saben por qué no me gusta dar clases virtuales. En la gastritis crónica hay un infiltrado inflamatorio crónico a predominio linfocito y plasmocitario, no así polimorfo nucleares como en la aguda. Este es en placas, en cambio en la aguda es extensa. Al principio superficial y glandular, para que después en etapas más avanzadas el daño se vuelve mucoso, submucoso e inclusive a veces a la muscular llega. Hay cambios atróficos superficiales y puede progresar hacia la atrofia gástrica. Recuerden que la gastritis crónica atrófica puede producir atrofia gástrica y cáncer de estómago. Atrofia y metaplasia, ese es el fin total de la enfermedad como tal. 3 fases tiene esta gastritis crónica: la superficial, que se limita a la mucosa; la atrófica, con distorsión y destrucción progresiva de las glándulas. ¿Qué glándulas son, chicos? Hola. Las glándulas oxínticas, doctor. Por supuesto que sí. Y la atrofia gástrica pura, donde hay una pérdida de la estructura glandular con una mucosa plana, despulida, opaca, infiltrado escaso porque ya no hay tejido, y endoscópicamente vasos sanguíneos con ausencia de pliegues. Van a ver ustedes, por eso me gustaría que algunos de ustedes de los que van a clases puedan turnarse para ir a ver endoscopias. Mañana si quieren algunos, o 1, 2, si es que no tienen examen. Y lo que se ve es una mucosa adelgazada, no hay pliegues gástricos y es completamente liso el estómago y se ven los vasos por debajo. Igualmente las glándulas pueden sufrir metaplasia, puede haber un cambio a nivel de la estructura glandular. Eso es importante evaluar también, por eso es importante la anatomía patológica. Y factor predisponente para el cáncer. Acá tienen esto, ¿ven? Ven aquí como les dije. Acá digo, estas son úlceras, erosiones y úlcera. Una mini. Este aspecto donde hay pérdida de pliegues, estas son erosiones, por si acaso, como rasguños, y la mucosa está lisa. En la metaplasia intestinal, que generalmente se presenta en la región prepilórica, lo que hay es una hiperplasia de las glándulas. Esto es muy común presentarse o verse en pacientes con Helicobacter. Antes se pensaba de que esto era propio, normal en pacientes de menos de 21 años. Antes no hace 1000 años, ni hace 50, hasta hace unos 10 o 15 años se decía. Pero ahora se sabe que la presencia de esto a cualquier edad es sinónimo de Helicobacter pylori. Y además de que si este aspecto de metaplasia es persistente o muy extenso, debes tomar biopsias y hacer tratamiento agudo. ¿Por qué? Porque puede derivar en un neo. Según la localización, la A es en cuerpo, la B es en antro, esto es al revés, perdón, y la AB es mixta, ¿ya? Lo que habíamos dicho hace rato. La autoinmune es menos frecuente, afecta a fondo y cuerpo, por eso es autoinmune. Hay anticuerpos contra las células parietales. Esto va a mostrar alteraciones específicas con antifactor intrínseco, lo cual hace que el paciente tenga, ¿qué si no hay factor intrínseco, jóvenes? Absorción de la vitamina B12. B12 y ácido fólico, o sea, va a tener una anemia, ¿de qué tipo? Perniciosa.
Va a haber hipergastrinemia en una muestra de sanguínea de gastrina o en una muestra por toma directa del contenido vas a encontrar eso. Por acloridria, o sea, vas a encontrar la acloridria con hipergastrinemia en sangre, lo cual va a producir o se va a presentar una hiperplasia de las células enterocromafines y tumores de tipo neuroendocrinos, ¿no ve? Como dice acá, la antrectomía provoca regresión de las lesiones. ¿Por qué? Porque ya no tienes el factor estimulante. Acá tiene el autoinmune. Como ven, esta es una gastritis crónica. Si se fijan, esto que está abajo son los vasos sanguíneos y la mucosa está completamente lisa y despulida. Pero van a decir ustedes, esto que brilla, pero es brillo. No, eso no es brillo, esa es la luz sobre el moco. Pero la mucosa es pálida, opaca. Es como un vidrio esmerilado. Y aquí los anticuerpos. Bueno, o les pregunto esto. Les podría poner este slide, ¿no? En el examen. Y me muestran dónde están los anticuerpos marcados. Ah, mentira, chicos. La tipo B por HP es más frecuente en el antro. Por eso, como ven acá, conversión en una pangastritis dependiendo del tiempo. Se debe tratar siempre. ¿Por qué? Porque el HP es considerado como un ¿qué? Carcinogénico tipo 1. O sea que si no se lo trata, progresa hacia el cáncer gástrico. Muy común en pacientes de más de 70 años. Hoy en día se ve en menores de 15 años, ese es el detalle. Infiltrado inflamatorio denso en la lámina propia de predominio polimorfonucleares, a diferencia de la crónica, que la crónica es linfocitaria y plasmocitaria. Factor importante independiente para el CA de estómago. Ya les he dicho, es un carcinogénico tipo 1. Se debe y se recomienda siempre la erradicación para evitar la progresión a la neoplasia. No les voy a explicar esto. En realidad, lo que tienen que saber cómo se diagnostica. Pues cultivar el jugo gástrico, menos común en las heces por examen directo, anticuerpos. Examen directo por histología, que se debe ver claro que tiene que estar hecho por un patólogo que tenga experiencia, porque muchas veces pueden confundir las bacterias gram negativas con Helicobacter. Y prueba de aire expirado. El tratamiento de erradicación para el Helicobacter pylori actualmente es de 14 a 15 días. Se debe dar el tetraconjugado, que es un IBP con 2 antibióticos y el bismuto coloidal. Aún ahora se tiene muy buena respuesta a la claritromoxi. ¿Cómo actúa la amoxi, Steffi, en las bacterias? Hola, Stephanie. ¿Dónde está el flaco de clases? Tampoco aparece. Produce daño o lesión de la pared celular. Y la claritro actúa a nivel de los ribosomas. El bismuto coloidal, que desde el consenso de Londres 2016 e incluso el consenso de Río y el de Buenos Aires, y en el 2013-14, pero más en el 16-17 se confirmó con Madrid, se ha pedido de que se agregue bismuto coloidal para mejorar la respuesta al tratamiento. Lo que el bismuto coloidal hace es entrar hasta el fondo de la glándula, cambiar el pH y permitir que el antibiótico entre a este nivel y destruya directamente, si vale el término, en un origen a la bacteria. Aquí está una crónica antral, si ven, mucosa despulida y se ven los vasos submucosos. Esta es difusa, todo esto es el proceso inflamatorio. Si se fijan aquí las glándulas, el epitelio glandular está completamente deformado. El HP, este es un factor importante que tienen que saber, se asocia a los maltomas. ¿Por qué? Porque la presencia de HP sin erradicar puede producir un linfoma tipo MALT. Y de ahí que, como ve acá, es la estimulación crónica de los linfocitos T, síntesis citoquímica y propicia a la producción de células B y aparición de linfomas tipo MALT. Todo paciente que es diagnosticado con linfoma gástrico se debe evaluar, tomar biopsias para ver si es un maltoma y, en su caso, se debe erradicar, porque cuando tú erradicas
haces una nueva endoscopia a los 10 días o a la semana de la erradicación y la lesión tumoral ha disminuido completamente de tamaño hasta casi desaparecer. Ese es un factor muy importante. La enfermedad de Menetrier es una gastritis donde los pliegues están engrosados. Se ve, es una enfermedad congénita, pliegues gruesos, engrosados, tortuosos de cuerpo y fondo, que tú metes al llegar con el endoscopio al cardias, entras y ves una mucosa completamente engrosada, con pliegues gruesos, bien toscos. Por eso quiero que vayan para que vean alguna vez y comparen lo normal con lo patológico. Es diferente ver en fotos que ver directamente en un paciente por endoscopia. Hay hiperplasia foveolar. Las foveolas están crecidas en la superficie de las glándulas. Se reemplazan gran parte de las células principales y parietales por epitelio. ¿De qué tipo? Mucoso y además ¿por qué? ¿Por qué más? No tipo glandular, sino el puro epitelio superficial. Implicada en el proceso de sobreexposición a factores de crecimiento, principalmente. Van a encontrar gran cantidad de factor de crecimiento a nivel de la biopsia. Y lo que se presenta, si se fijan ahí, es como en cualquier proceso de gastritis, se presenta... Ay, carajo, qué he hecho. No sé qué he hecho, chicos. Dame un minuto. ¿Hacia dónde me estoy yendo? Equivocado, perdón. Náuseas, vómitos, dolor epigástrico, anorexia y pérdida de peso. Lo único llamativo en esta enfermedad es la anorexia y pérdida de peso, porque el resto parece un síndrome dispéptico puro. Entonces, en un síndrome dispéptico no hay anorexia y pérdida de peso. O sea, el paciente no come por temor al dolor, pero sí tiene hambre. En cambio, aquí en el Menetrier no tiene hambre y baja mucho de peso. Es una gastropatía perdedora de proteínas. Existe gran cantidad de proteínas en la muestra de heces. Hipoalbuminemia y edema por la gran pérdida de proteínas. Y la biopsia debe ser en profundidad, biopsia sobre biopsia, para hacer el diagnóstico. Se debe dar anticolinérgicos, prostaglandinas para mejorar la mucosa, IVPs para disminuir la secreción ácida y también corticoides y antagonistas que pueden servir. Dieta alta en proteína, muchas veces, si no la mayoría, el Menetrier termina en una gastrectomía total. ¿Por qué? Porque el Menetrier puede llevar a un cáncer gástrico si no está bien diagnosticado y bien tratado. La linfocítica, como les decía, es una infiltración extensa del epitelio superficial por linfocitos. Más en el cuerpo, donde la presencia de células T maduras y plasmocitos es lo que más se encuentra. Causa desconocida, es muy común en pacientes atópicos. Y, como verán, en algunos con pacientes con sprue celíaco, pero más en atopía. No hay síntomas específicos como cualquier otra gastritis. Hay malestar, eructos, flatulencia, dispepsia, sensación de llenura, nada específico como cualquier dispepsia. Y muchas veces esta va acompañada, cuando encuentras este aspecto, como de un volcán, una zona con un cráter hundido, es la famosa gastritis varioliforme que puede presentarse. Necesita darse corticoterapia en este caso para disminuir la respuesta inflamatoria y además también antihistamínicos. La eosinofílica es similar. Hay una presencia de gran cantidad de eosinófilos a nivel de la capa basal de la muestra y esta sustituye o infiltra toda la mucosa y la submucosa. Esto hace a su vez de que existe un proceso inflamatorio severo y además presencia de gran cantidad de eosinófilos a nivel de la muestra. Es muy común en pacientes atópicos. Va desde una aislada hasta una gastritis difusa. Estas gastritis eosinofílicas difusas son bastante
Importantes en cuanto a diagnosticarlas y a tratarlas. ¿Por qué? Porque son limitantes en cuanto a la vida. Es como tener un proceso alérgico dentro del estómago, así más o menos. En la endoscopia se ven pliegues prominentes edematosos, náuseas, vómitos, nada, y se debe dar corticoides, además de antihistamínicos e IVPs. La granulomatosa en estas enfermedades: Crohn, histoplasma, cándida, sífilis, TB, sarcoidosis, granulomas eosinofílicos y las idiopáticas de causa no determinada. Se debe hacer biopsias por endoscopia y muchas veces, como con la endoscopia no podemos penetrar hasta la muscular, tenemos que hacer una biopsia quirúrgica para tomar todo un espesor de la pared gástrica, hacer una mejor muestra para biopsia y obtener un mejor diagnóstico. ¿Preguntas, chicos? Hola. Sí, doctor. Se han dormido, creo. Solo estaba Stephanie y Abigail, creo, las únicas. Todo el resto mañana las voy a ejecutar, van a ver. Doctor, tengo una pregunta, disculpe. Dime. Con respecto a la invasión en la mucosa del Helicobacter pylori, decía que no invade la mucosa en su diapositiva y no estoy segura no recuerdo bien. El Si era o helicobacter no invade la mucosa, el helicobacter se aloja a nivel del fondo de la glándula, porque vive a un pH ácido, ¿no ve? Que su metabolismo necesita eso para poder formar urea y a su vez sobrevivir. No está alojado en la superficie mucosa, el helicobacter, por si acaso. Ahora, cuando la infección es masiva, puedes encontrar en todo lugar, ¿comprendido? doctor, cuando me mencionan que el Helicobacter pylori llega a colonizar la mucosa, ¿a qué se refiere? Toma todo en profundidad. No es que encuentres, digamos, en todo el estómago a la mera muestra, no, no, no. Necesita un pH específico para poder sobrevivir el helicobacter. ¿Comprendes? Por eso damos antiácidos y damos inhibidores de bomba para inhibir la secreción ácida y así el helicobacter puede ser destruido. Y también nos permita penetrar el antibiótico a este y destruirlo. ¿Alguna otra? Gracias, doctor. Bueno, chicos, mañana conversamos para hacer la siguiente clase. ¿Ya? Bien, doctor. Está bien, doctor, hasta luego. Chao, Gracias. hasta mañana. Hasta luego, doctor. Luego.